Buenos días, hermanos. Gracias al Señor que nuevamente nos permite congregarnos en torno a Él. Hoy es 23 de mayo del 2021. La verdad que bueno es estar nuevamente juntos. Hoy el Señor puso en mi corazón una palabra que siempre retumba en mi corazón y creo que es una palabra que siempre me ha ministrado continuamente. Entonces yo quisiera compartir esa bendición con ustedes. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los proverbios, porque dice el Salmo 78, versículos 1 y 2, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, ¿no? Entonces, como podemos ver, dice la palabra que Dios abre su boca en proverbios. Es como si estuviéramos escuchándolo directamente al Señor cuando nosotros leemos sus proverbios. Y los proverbios tienen un propósito muy importante. Yo, la verdad que cuando uno comienza a ponderar, a valorar acerca del significado y el propósito que tiene este libro es un libro sapiensal, poético, y vamos a encontrar muchas cosas que va a bendecir nuestra vida y va a ser se puede decir, el que va a guiar nuestros caminos. Aun cuando toda la Escritura es inspirada por el Señor a través de su Santo Espíritu, estos santos hombres que escribieron. Es la palabra de Dios, como dice el Salmo 78, 1, 2, es como el Señor estuviera abriendo su boca, pero en verdad los proverbios tienen una importancia especial, ¿no? Todos sabemos que el autor de la mayoría de los proverbios es el rey Salomón, un chico que a los 15 años recibió, se puede decir, la posta, le dio su padre la posta para que continúe con el reinado de Israel, una nación tan grande en esa época. Su padre había allanado territorios que Dios se lo había entregado a nuestro padre Abraham. Y prácticamente Salomón reinó una nación bien encaminada, bien organizada. El padre se preocupó mucho para dejarle todo en orden. Pero este chico tenía un problema, era demasiado joven para gobernar. Y muchas veces nosotros cuestionamos a veces cuando los jóvenes toman las riendas de una empresa, de una encomienda especial, que puede ser una encomienda de una institución muy grande, ¿no? Pero acá vemos en la palabra que este joven fue sincero delante de Dios y dijo: Señor, yo no sé cómo voy a gobernar esta nación tan grande, cómo voy a reinar. Y esa sinceridad fue derramada delante del Señor. Dios, que ve los corazones, lo hizo sabio. Le dio no solamente sabiduría, sino mucho conocimientos, inteligencia, y todos sabemos. No voy a predicar eso, pero quería saber el origen de esto, ¿no? Porque hoy ya tenemos en la plataforma muchas vidas nuevas. Bienvenido a todos ellos que están por primera vez o tienen algunos domingos ya compartiendo con nosotros este servicio. Entonces, uno de los propósitos fundamentales de este libro, por eso que a mí me gusta mucho, hoy día vamos a hablar del proverbio 23, que dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, dice el capítulo 1 del libro de Proverbios, dice la finalidad de los proverbios, el 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad, dice, a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio las escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Mira, ahí está, sin mucho preámbulo, ahí está descrito prácticamente el propósito que tienen los libros, este libro de los proverbios. Y dice que el rey Salomón compuso como 3000 proverbios, miles de cánticos sapiensales, poéticos. Entonces, este proverbio
que lo escribió, o sea, el 23, ahora que vamos a tocar pues, parte de esta prédica, tiene ese propósito, ¿no? Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, la palabra verdad en hebreo dice semet, y quiere decir algo sólido, firme, válido, auténtico, y según el idioma griego, dice, el equivalente de esta palabra es aletheia, que quiere decir lo visto, lo expresado tal como realmente es, lo que tiene certeza, fuerza o aquello en que se puede confiar. Para mí, el significado de verdad es simplemente lo contrario a lo que es mentira. Pues mentira es un término que todos conocemos muy bien y sabemos lo que quiere decir, especialmente los que, bueno, yo no he tenido, sí, he tenido, es verdad, he tenido unos juicios que presentarme y hacer declaraciones ante el juez, y todos hemos visto que se hace un juramento previo antes de que empiece el juicio, porque todas nuestras declaraciones tienen que ser confrontadas. Y así, según esas declaraciones, el juez va a tomar una decisión, o sea, una sentencia, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Juramos ante la Biblia. Y prácticamente decimos, porque nos pregunta el juez, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿No? Y nos hace poner la mano sobre la Biblia, y todos a veces nos ponemos nerviosos, y porque somos enfrentados a una verdad que a veces no nos conviene y otras nos incrimina, ¿no? Y todos somos testigos también cada vez que hay un juramento en los cambios de gobierno. Todos hemos visto que en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, cuando se toma el juramento al presidente, ¿no? El presidente del Congreso o el primer ministro, y después el presidente toma el juramento a los ministros, todos prácticamente la gran mayoría pone su mano sobre la Biblia y frente a un crucifijo. Y como pueden ver, la gran mayoría de estos hombres y mujeres que toman ese juramento están poniendo su mano sobre un libro que ellos no conocen, no lo conocen muy bien, porque si no tendrían mucho temor. Pero bueno, no es el caso, vamos a desarrollar esta prédica sobre la base de esta introducción. Nosotros normalmente nos guiamos por una versión de la Biblia, que es la Reina Valera del año 60, y ahí donde dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En una versión más reciente de 2015 dice, adquiera la verdad y no la vendas, adquiera la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En otras versiones de la Biblia dice, compra la verdad y no las vendas, y también la sabiduría, la enseñanza y el conocimiento. En la nueva versión internacional dice, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no las vendas. La palabra de hoy, en la Biblia, la versión de la palabra de hoy dice, vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas, dice. Y según la Biblia viviente, dice, se traduce como, obtén la verdad a cualquier precio y aférrate a ella con firmeza y a todo el buen sentido que tú puedas conseguir. Como podemos ver en otras versiones, porque hay muchas versiones, la palabra que fue originalmente traducida por compra, no simplemente significa algo que podamos comprar con dinero, sino algo que podemos obtener, conseguir, alcanzar, adquirir de manera mental y espiritual, así como la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia o el conocimiento. Ahora, ¿por qué todo esto es bueno? Porque en verdad hoy ya tenemos en nuestra plataforma muchas vidas recientes que de repente muy pocos conocen la palabra, aún hermanos que pueden tener años y también no han profundizado mucho en las escrituras. Entonces, tenemos que entender que esto es como el principio elemental, ¿no? Cuando nosotros entramos al colegio, en los primeros grados nos enseñan a leer, después nos enseñan a contar los números, ¿no? Y en la medida que comenzamos a subir de grado de instrucción, ya nos empiezan a enseñar las principales operaciones matemáticas, que es la suma, la resta, la división y la multiplicación, para que más adelante
nos enseñan aritmética, álgebra, geometría, trigonometría en la secundaria. Y después, cuando se pasa a la universidad, ya todas estas cosas que hemos aprendido en la primaria y en la secundaria ya se vuelven un poco más complejas, porque ya se estudia cálculo diferencial, y así sucesivamente. Y todas estas cosas son prácticamente el fundamento para después comenzar a desarrollar las especialidades que cada uno estudia, sobre todo los que estudian ciencias, ¿no? Entonces, he dividido en dos partes: compra la verdad, como dice, y la otra parte, y no la vendas, ¿no? Entonces, ¿por qué el traductor lo pone como debemos que comprar la verdad? Porque quiere decir que la verdad de Dios la tenemos que buscar, porque esa es la verdad. Tenemos que indagar por medio de un esfuerzo, algo que nos tiene que costar un precio conseguirlo. Porque de esa verdad, ¿qué cosa? De esa de verdad depende nuestra vida, la salvación y la vida eterna. Comprar la verdad es como luchar por conseguir un secreto, el cual cuando lo hayamos alcanzado no lo podemos divulgar por precio, sino que tenemos que darlo a conocer gratuitamente, como la palabra de Dios o el conocimiento de Dios. Jesucristo y el Espíritu Santo, solamente si compramos la verdad la vamos a apreciar. Nosotros tenemos un ejemplo en el libro, en los evangelios. Judas anduvo con la verdad, estuvo con la verdad, pero no la apreció y al final la vendió por 30 monedas de oro. Todos sabemos esto, Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Él fue un hombre de confianza de Jesús. Todos sabemos que era su tesorero. Pero en verdad, ¿qué cosa dice? Anduvo con la verdad, estuvo con la verdad, pero no la apreció. A otros les hablan de la verdad y no creen. Y otros dicen conocer la verdad, pero no la aprecian. La verdad no se puede comprar en la tienda de la esquina, sino por medio de la oración, de doblar rodillas, de ayunar, de leer la palabra de Dios y congregarse. Es la importancia que tenemos de estar hoy día en la plataforma, es porque estamos celebrando el mejor día de la semana. El mejor día de la semana es porque venimos acá con corazones agradecidos. Tenemos cánticos de alabanza, dice que en medio de la alabanza está la presencia de Dios. ¿Y qué cosa dice? Suceden muchas cosas. La palabra de Dios dice, cuando hay dos o más reunidos en su santo nombre y reunidos por un propósito, dice, las oraciones que se levantan es escuchada por el Señor y el Señor actúa inmediatamente para responder porque sabe que su pueblo está reunido, congregado. El escritor nos dice que debemos conocer esa verdad y guardarla, y que también debemos obtener y guardar la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, porque todo esto es parte de todo lo que nos servirá en la vida, ¿no? Todos sabemos que hay una diferencia entre la sabiduría divina, la sabiduría que viene de parte de Dios, y la sabiduría que hay en el mundo. En el libro de Santiago hay una preciosa porción que el apóstol nos enseña acerca de en qué consiste la sabiduría. La sabiduría dice de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende a lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hoy día, creo que para todos no es ajeno a lo que está pasando en Israel. Todos sabemos que esta rivalidad, esta enemistad, este odio no viene de ahora, viene desde hace miles de años atrás, por un error que cometió el patriarca Abraham. Entonces, esto es la verdad que el que escribe el proverbio nos dice, ¿no?
no es cualquier verdad, sino la verdad que todo hombre y mujer de Dios debe conocer. ¿Qué debemos conocer? Desde el principio hasta el fin de la palabra de Dios, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que nosotros acá en la congregación nos preocupamos mucho para que haya continuamente estudios donde se profundiza. ¿Para qué? Para que el pueblo conozca, para que el pueblo esté apercibido. Y por eso que debemos conocer acerca de la creación del mundo, del cielo, del infierno. ¿A dónde vamos y qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Como creyente o los que están entrando por primera vez. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Si no tiene ese propósito, estamos viviendo en vano. Es una vida vacía. Entonces, mucha gente dice conocer la verdad, pero es una verdad a medias o una mentira del diablo, porque la única verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Y este es el versículo que hace temblar el infierno. Y por esto es que hoy día el enemigo de Dios, Satanás, está cegando los ojos, el entendimiento de la gran mayoría de la gente en el mundo para que no reconozcan a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿No? En Juan 1:9 también dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Jesús es la luz que alumbra. Él es el que cuando antes nosotros estábamos viviendo en tinieblas, estábamos ciegos, aún teniendo una vista natural, pero éramos ciegos. Éramos ciegos y no podíamos discernir las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cualquiera que te hable de una verdad sin Cristo, te mentirá, porque este mundo está lleno de mentira. Lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo sentía en mi corazón desde niño encontrar la respuesta a muchas preguntas que yo me hacía en mi interior. Quería encontrar una verdad que saciara mi sed de saber. Pasaron muchos años de error y de dolor antes que pudiera venir el conocimiento de Cristo y entender que Él, y solo Él, tiene la respuesta a todos nuestros problemas, porque Él es la verdad y la vida. Como hombres y mujeres mortales, somos vulnerables, ingenuos y fáciles para que cualquiera con más conocimiento o poder del diablo venga y nos engañe haciéndonos creer que lo que dice es verdad. Aún en la religión, todos sabemos lo que hemos estudiado en el libro de Génesis. El primer poderoso de la tierra fue Nimrod. En la tierra, en la Mesopotamia, se levantó este hombre como el primer poderoso. Y este hombre poderoso comenzó a construir la Torre de Babel. Y mucha gente se unió a él, porque pensaba que era un hombre sabio, entendido, y que decía, no, que tiene que ser las cosas así. Todos sabemos que el eslabón entre el mundo antediluviano y postdiluviano fue Noé y sus hijos. Y sus hijos se enseñaron. Pero siempre va a haber gente que se opone. Y fue uno de estos grupos encabezados por este hombre poderoso que habla la Biblia, que se levantó y qué cosa construyó. Dijo, no, vamos a levantarnos una torre. Porque sabían de Dios, pues no lo reconocieron a Dios. Entonces, ya todos sabemos la historia de la Torre de Babel. Ahí se inició la confusión. De ahí nacieron todos los idiomas que hay hoy día en la tierra. Después vinieron otros reyes, emperadores, líderes malvados, como estos emperadores Calígula, Nerón, Herodes, Hitler hace poco tiempo atrás, y otros que por medio de sus ideologías llevaron a todo un pueblo al error, queriendo que les decía la verdad. Ellos llevaron a la gente a creer en su verdad, para esclavizarlos y usarlos para sus propósitos viles, mundanos y diabólicos.
Por eso que la importancia, pues el Señor puso en mi corazón hoy día compartir esta porción, amados hermanos. El Proverbio 26 dice, muchos hombres proclaman su bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No hay. Por eso que el Señor quiere que su pueblo esté apercibido, enseñado en su palabra, para conocer, para que no viva en tinieblas. Por eso que he hecho una introducción leyéndoles acerca de cuál es el propósito del proverbio, la finalidad del proverbio, hacer sagaces. Porque hoy día nos desarrollamos, amados hermanos, en un mundo, aún en las iglesias cristianas. Dice la palabra de Dios que hay ovejas, lobos disfrazados de ovejas. Y Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Que tengamos que tener cuidado con ese tipo de hombres. Porque dice, tenemos que ser astutos como la serpiente, pero a su vez mansos como la paloma. Dios nos está diciendo, con ese tipo de gente vamos a convivir. No le vamos a separar, a meternos y no socializar con la gente. Dios nos está advirtiendo y por eso que nos manda a que nos preparemos, a que conozcamos la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo esto. Hoy día vemos en nuestra nación cómo está aterrorizada y mucha gente ignorante creyendo en sistemas que prácticamente nunca han dado resultado porque no conocen la palabra de Dios. Pobre, dice, va a haber siempre en la tierra. El Señor manda a los hermanos que han sido bendecidos, compartir con los pobres, a prestarles, darle ayuda. No cerrar su mirada, porque pobre, Jesús mismo te habló también de que pobres van a haber siempre. Pero Cristo nos lleva a su verdad para que seas libre, para que tengas gozo y vida eterna. Cristo no es una ideología, Cristo es la verdad, porque Él mostró con hechos y en su carne y sangre propia que moría en la cruz por nosotros. Y porque si tú lo buscas, Él siempre está allí con el único propósito que tú y yo seamos libres y que un día estemos con Él. La gente busca respuesta primeramente a veces en la iglesia universal, como lo hemos hecho nosotros, a la que por tradición familiar creíamos que pertenecíamos. Otros estudian el Corán, pero no encuentran misericordia en ese libro. Estudian o practican religiones místicas, como los Vedas de la religión hindú y sus miles de dioses. Hablan sobre Confucio y sobre el budismo. Y así terminan intentando conocer a Dios a través de la meditación y el silencio. Y después se meten a la metafísica, esoterismo, agnosticismo y otra más que al final termina, ¿cómo termina? Confundiendo a la gente. Pero todos los que tenemos un encuentro con Jesucristo, conocemos la verdad para no apartarnos nunca más de ella. Porque el que conoce a Jesucristo llega a la fuente de toda la verdad, la sabiduría y la inteligencia. Él lo sabe todo y lo ve todo. Lo que hay fuera en todo el universo y lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Él es omnisciente. Él no solo es el camino, sino la verdad y la vida. Y solamente por medio de Él podemos ser salvos y entrar en el reino de Dios Padre. Dice la palabra de Dios que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y clama al Padre. Así que comprar la verdad, porque en Marcos 17:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa verdad no llega a nosotros tan fácil. Y si no la buscamos, dice el que escribe, cómprala, porque hay un precio que pagar por ella. Dejar el mundo para buscar a Dios, no todos lo hacen. La mayoría se conforma con simplemente existir y morir, o se conforman al mundo y sus sistemas, como se habla en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Renovar nuestro entendimiento es dejar de pensar como lo hacíamos, cambiar nuestra manera de pensar y dejar de ser racionales, carnales y mundanos para ser más espirituales. Y si habla de comprar, amados hermanos, para resumir esta primera parte, ¿cuántos de nosotros hemos comprado nuestra morada temporal acá en la tierra? Yo particularmente el año 85
compré mi primera morada. Después, con tanto sufrimiento, hasta que casi me estafan. La segunda morada temporal acá en la tierra también lo compré con los créditos y cuesta, es doloroso. A veces es sacrificado. No es fácil tener una morada temporal acá en la tierra. Cuesta, es doloroso. Por eso dice, comprar la verdad es un sacrificio, comprar a Jesús es sacrificio. Pablo nos describe en el libro de Corintios que dice, imitadme a mí porque imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Nunca vamos a ser como Cristo porque la imitación nunca va a ser como el original. Pero todos sabemos la historia de este apóstol, de este hombre que describe sus sufrimientos. Todo dice, todo lo declaró por basura para ganar a Jesús, para comprar la verdad. Y eso es importante, amados hermanos, esforzarnos, sacrificarnos. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio todo, ya nos dio absolutamente todo hace más de 2000 años atrás. Y la segunda parte es, cuando adquieras la verdad, dice, no la debemos vender. ¿Será que se puede vender la verdad? Sí, si está escrito en la Biblia es porque así es. Si esto está escrito es porque así es. Hay algunos que llegan a vender la verdad. Se vende la verdad cuando se sabe y no se dice. Se vende la verdad cuando se oculta para beneficio propio. Hay quienes dicen, saber es poder o el conocimiento no es para todos. Muchas iglesias han vendido la verdad de Dios por los beneficios, por la comodidad y el lujo, por la posición y los privilegios. Muchos líderes religiosos han preferido mantener al pueblo ignorante de lo que realmente dice y significa lo que está escrito en la Biblia. Jesús los llamó fariseos hipócritas. Se vende la verdad cuando por prosperidad económica. Hoy ya tenemos cantidades de iglesias que predican la doctrina de la prosperidad. Se apartan de los principios y los mandamientos de Dios. La verdad no se vende, la verdad se dice, se da a conocer gratuitamente por gracia, porque por gracia se recibe. Y la verdad se tiene que dar a conocer, porque la verdad es lo que hace libre a los hombres. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, esto dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así también, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, que son dones de Dios. ¿Cómo podemos sacar provecho egoístamente de ellos y no dar un consejo o no ayudar a alguien a entender lo que no entiende? Dios dice, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amados hermanos, todos nosotros, todos, absolutamente todos, desde el mayor al más pequeño en esta congregación, han recibido de parte de Dios muchos dones. Muchos son descuidados en no explotar lo que Dios les dio y están escondiendo esos dones por X motivos. No quiero decir los motivos, pero los están escondiendo. No lo están potenciando. Y eso es complicado. Y la palabra de Dios, amados hermanos, tiene un poder de transformarnos. Pero dice la palabra de Dios que efectivamente tiene ese poder de transformar. Pero ¿quién es el que da convicción de pecado? Dice, es el Espíritu Santo. Entonces, todos los hombres y mujeres de Dios que tengan el denuedo y predican con esa fe, dice, porque la fe, dice, es un don, es un regalo, es un fruto del Espíritu Santo, es un regalo de Dios, es un don que el Señor nos regala. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo predica con denuedo y esa palabra sale como una flecha, va en tu corazón, te parte y ingresa para hacer la transformación que Dios quiere. ¿Por qué? Porque fue bien usada. Esa persona llena del Espíritu Santo, llena de conocimiento de la palabra de Dios, lleno de fe, valiente, sale a predicar la palabra, no la vende, la predica gratuitamente porque él lo recibió gratuitamente. Y la da y lleva mucho fruto. Entonces, resumiendo, ¿conoces tú la verdad?
te hago una pregunta. ¿Has alcanzado la verdad? Si no la conoces, búscala. Y tal como dice el proverbio, no la vendas, porque es para ti, te será revelada a ti. Si conoces la verdad, no la vendas, pero tampoco se la des a quien no conviene. Porque hoy día también hay una realidad bien, que es una verdad que es ciertísima. Porque todos estamos predicando. Yo particularmente tengo muchos años predicando el Evangelio, ¿no? Y aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, 6 dice, no deis lo santo, o sea, lo sagrado, los misterios de Dios a los perros, o sea, a los malos. Ni echéis vuestras perlas, o sea, la sabiduría, conocimiento, delante de los cerdos, de los ignorantes, necios y carnales. No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ti y os despedazan. Para eso también hay que tener discernimiento, amados hermanos, saber a quién dársela, porque muchas veces el nombre, la palabra de Dios puede ser blasfemada. Todo lo que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, podemos darnos cuenta, particularmente este último miércoles que compartí juntamente con la pastora, la parte inicial, me quedé, o sea, hasta el día de hoy tiemblo, porque aun cuando Dios es misericordioso, llega un momento viendo las calamidad tras calamidad. Si hoy día podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, es una calamidad que se está viviendo a nivel mundial. Hay una crisis de todo nivel, en todos los aspectos. Ni así con esta crisis hay mucha gente que se arrepiente. No vuelvan en sí. Más aún los que han conocido la palabra de Dios. Eso es más complicado todavía, amados hermanos. Cristo trajo a la verdad. Cristo murió por la verdad. Y acá tenemos un pasaje que todos recordamos, porque esto hasta en las películas, por Semana Santa se pasa, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Vamos a leer brevemente 2 versículos 37 y 38 acerca de Pilato. Pilato le preguntó a Jesús, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ninguna falta hallo en él. Mira, él estuvo, así como Judas, vendió la verdad. Pilato estuvo también con la verdad, pero no le creyó. Al final salió temblando porque dijo, yo no encuentro ningún mal en este hombre, ninguna falta. Pilato estuvo frente a la verdad y no lo reconoció. ¿Cuántos hemos estado frente a esa misma verdad y todavía no lo reconocemos? Los judíos todavía están esperando su verdad, pero no llegará porque la verdad ya vino y hoy día está entre nosotros. Si tú andas buscando la verdad, ven a Jesús, que Él tiene la respuesta a todas las preguntas que tú hagas y te dará descanso a tu alma en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ven a Jesús. Él es el único que te va a dar descanso a tu alma. ¿Sabes por qué? Porque todos los pecadores, todo lo que hemos estado antes viviendo en la oscuridad, bajo el príncipe de este mundo, nunca teníamos paz. Es falso cuando la gente puede decir que yo tengo felicidad, tengo paz y no tiene a Jesús. Esa es una mentira. Una mentira bien grande. Porque paz significa en hebreo reconciliarse con Dios. Y Dios quiere reconciliarse con la humanidad, con los hombres. Estamos viviendo ya más de un año de esta calamidad. Y Dios, misericordioso, no quiere que nadie perezca. Porque los que estamos estudiando Apocalipsis vemos que están cerca esos juicios cuando se derraman, cuando vienen las trompetas. Y ahora que hemos estudiado en esta semana las copas de ira, ¿por qué no tienen temor? ¿Por qué no valoran su vida? ¿Por qué no tienen ese encuentro? Pero Dios está ahí con los brazos abiertos, esperándolos para reconciliarse.
Yo acabo de participar en la enseñanza este lunes del capítulo 32 del libro de Génesis. En la segunda parte de este capítulo, que empieza a partir del versículo 23 al 32. Jacob vivió durante más de 20 años porque él le robó la primogenitura a su hermano. Fue un engañador, fue un mentiroso, aun cuando era un hijo de Dios, porque era descendiente de Isaac. Isaac era descendiente de Abraham. En él estaba marcada la línea piadosa para que naciera Jesús. Pero vivió más de 20 años con esos temores de morir, porque había engañado, sabía, cuando tú estás viviendo con ese cargo de conciencia, que nadie te lo puede quitar, ningún psicólogo, ningún médico, ninguna medicina que pueda existir hoy día te va a quitar ese problema que estás viviendo hoy día. El único que te puede quitar eso es Jesús. Y ahí tenemos en el ejemplo de Jacob. Y él obedeció. Y sabe, por causa de la obediencia viene la bendición. Cuando él estaba a puertas de enfrentarse con su hermano, porque su hermano venía con 400 hombres, él se asustó peor. Envió regalos y todo eso, pero tratando de actuar. A la esposa que él amaba, Raquel lo puso al último con sus hijos. A los hijos de a los hijos y a sus siervas los puso adelante para que mueran primero, como normalmente podría ser un hombre que tiene varias mujeres, siempre va a proteger a la que más ama. Después lo puso a Lea, su primera esposa. Vivía en ese temor hasta que Dios vino a su vida. Lo buscó probablemente en una oración que hizo. A una oración en el capítulo 32, en el versículo 9, hizo una oración de lo más profundo de su ser. Le recordó a Dios sus promesas. Y Dios escuchó su oración. Y vino a él. Él no sabía con quién estaba peleando en un momento, en Peniel. Pero en un instante, él no tenía ninguna intención de pelear porque ya venía de tantos problemas. Venía con el temor de encontrarse con su hermano y 400 hombres. Probablemente pensaba que iba a haber una guerra, una disputa. Y el varón con el cual peleó fue el mismo Jesús. Él después reconoció que era Jesús. Porque le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y ahí cambió, ahí viene el cambio. Ese es el cambio que tú y yo debemos anhelar siempre. Yo hace 23 años anhelé y Dios vino a mi vida y me cambió la vida. Y Dios lo puede hacer con ustedes, igual que lo hizo conmigo. Así que yo los invito a que hoy abran su corazón para que puedan invitar a Jesús a que entre y more con ustedes, porque Él nos ha señalado. He escogido para cerrar un cántico. Dice, yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, cuando Jesús derramaba y pasaba por la vía dolorosa, Él nos estaba mostrando el camino. Él murió por ti y por mí. Su muerte nos dio vida. Porque estábamos muertos todos nosotros en nuestros delitos y pecados. Y Él murió por ti y por mí, por nuestra unidad, para que en un tiempo seamos con Él y te encontremos algún día glorioso, tengamos ese encuentro con la verdad. Así que, para todos los que por primera vez nos invitan, ustedes tienen una oportunidad preciosa de hoy día tener un encuentro con Jesús, porque Él está ahí esperándolos con los brazos abiertos, porque Él es la verdad. Compras la verdad y no la vendas. Que Dios los bendiga. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida,
unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él murió por ti, Él murió por mí, por nuestra unidad. Cuando Jesús derramaba su vida, Él murió por ti, Él murió por mí, por nuestra unidad. Su sangre da grande victoria, da grande victoria. 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 Yo fui comprado por un precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Su sangre da grande victoria, da grande victoria. Su sangre da grande victoria, da grande victoria. Su sangre da grande victoria, da grande victoria. Su sangre da grande victoria, da grande victoria.